Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. En la clase de hoy nos vamos a centrar en la lectura de uno de los textos clásicos del estructuralismo, la introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. Nos adentramos con este texto en el momento clásico de la teoría de la narración del siglo XX, ese momento relacionado fuertemente con la impronta estructuralista, momento en el que se relee con fuerza a los autores, sobre todo del formalismo ruso, que en ese momento se están introduciendo en Europa occidental, sobre todo en Francia, a través de un trabajo de traducción y de glosa de publicación, de la mano sobre todo de Todorov, sobre quien vamos a volver, sobre todo en el encuentro de hoy en algunos puntos, porque es retomado muy fuertemente por Barthes, y en el que se da con una marca muy fuerte también la intersección entre estudios literarios, estudios lingüísticos y estudios antropológicos. En el caso de Barthes, como en el caso de otros críticos y otras críticas de la época, hay que pensar la tradición lingüística articulada sobre todo con la tradición retórica, sobre todo con la retórica plasmada en la tradición aristotélica, y en este sentido recordemos y observemos la revalorización que hace Barthes de Aristóteles como aquel que da las claves para el análisis no únicamente de los relatos, sino que también él va a decir en un texto paralelo al que estamos leyendo ahora, o al que vamos a leer ahora, que es el texto paralelo es el texto sobre retórica, la retórica clásica. Aristóteles da las claves, dice ahí Roland Barthes, para el análisis y la comprensión de lo más contemporáneo que es la cultura de masas. Por supuesto, le interesa Aristóteles, el Aristóteles de la poética, en este caso como, sobre todo como analista del relato, por la capacidad que tiene el modelo aristotélico de dar cuenta de las máquinas de generación de textos, ¿no? De textos narrativos. Y en este sentido, bueno, el eco de algunas cuestiones que ya estuvimos planteando en relación con construcciones aristotélicas, tales como la de trama o acontecimiento, son cuestiones que estuvimos revisando y que van a aparecer, van a reaparecer en estos recorridos estructuralistas y sobre todo en el recorrido que propone Barthes. Decíamos entonces que confluyen en el estructuralismo en los años 60 básicamente dos grandes continentes teóricos. Se entrecruzan dos grandes continentes teóricos. Por un lado, como ustedes saben, la lingüística tiene un desarrollo importante, sobre todo en la lingüística de corte y de impulso saussuriano, o sea, la lingüística de tradición saussuriana, pero además que va a dar, bueno, en realidad el gran modelo bartesiano en estos años pasa por el modelo de las posiciones sistemáticas de la noción de sistema tal como es planteada por Saussure. Digamos, Saussure no habla estrictamente de estructura, o sea, no es el término propiamente saussuriano para dar cuenta del funcionamiento de la lengua, sino que el término saussuriano es específicamente sistema. Pero además hay que tener en cuenta el impulso de otras líneas de investigación contemporáneas más cercanas en el tiempo en los 60, que se están de hecho desarrollando en los años 60 y que también tienen su incidencia. Por un lado, Chomsky, la lingüística generativa, la idea básicamente de delimitar o dar cuenta de una estructura profunda que también uno puede observar en los relatos, y por otro lado una impronta más fuerte en Barthes y en muchos de los teóricos
estructuralistas, por su cercanía seguramente en el tiempo y por su relación en muchos casos directa con el autor, son las concepciones de Emile van Benist, relacionadas básicamente con la teoría de la enunciación, pero más allá incluso de la teoría de la enunciación. En realidad, todo el texto de Barthes sobre el que vamos a trabajar encuentra su fundamento metodológico básicamente en los planteos de Van Benist a partir de la teoría, de la concepción y de la propuesta de Van Benist de pensar en los diferentes niveles de análisis articulados entre sí. Por otro lado, la serie antropológica, la serie de estudios antropológicos en este sentido es altamente importante y altamente pertinente. El análisis estructural había sido desarrollado desde fines de los 40 y sobre todo en los años 50 por algunos autores que inscribían su trabajo en los estudios antropológicos. Recuerden en este sentido cómo ya en el formalismo ruso todo el trabajo de los antropólogos y sobre todo el trabajo de los folclorólogos y fundamentalmente el trabajo de Vladimir Prop es un punto fundamental, es digamos, una rama fundamental del formalismo junto con las líneas que trabajaban más bien con el texto escrito. Y en este sentido hay un autor importante sobre quien los estructuralistas van a volver y que se reconoce a sí mismo como una figura, se autopercibe como una figura estructuralista, que es Claude Lévi-Strauss y el trabajo que Claude Lévi-Strauss había planteado de análisis de los mitos en diferentes momentos, pero sobre todo en el volumen Antropología Estructural. Bien, recordemos entonces el trabajo de Vladimir Prop en el campo, en el momento formalista, en los años 20 en la Unión Soviética, algo que ya estuvimos revisando. No es un autor que vayamos a trabajar específicamente, pero sí es un autor que, como Greima, va a volver en diferentes momentos. Recordemos el análisis del cuento popular ruso, el análisis comparativo en un corpus muy amplio de relatos de tradición oral del ámbito ruso, de lo que era antes el Imperio Ruso, después la Unión Soviética, es decir, varias lenguas y varias tradiciones, la relación con las formas orgánicas de la naturaleza, tal como lo plantea Vladimir Prop en 1928 en su hiperclásico Morfología del Cuento, del que tienen una traducción castellana en la editorial Fundamentos. Digamos, ahí el vocabulario organicista y la idea del vínculo genético entre los relatos es una constante, una línea importante en el desarrollo de Prop, que básicamente trabaja con la correlación de los relatos, no por su argumento concretamente, sino básicamente por la delimitación de su forma, lo que le permite distinguir una serie de constantes más allá de las variables, digamos, una serie de elementos que permanecen constantes, que son las funciones del relato, en los que Prop, como sabemos, identifica 31 funciones. No todos los relatos presentan las mismas funciones estrictamente. El conjunto de esas funciones constituyen un sistema comprensivo, estable y difundido. Y en última instancia todos los relatos folclóricos, al menos los relatos rusos, repiten un mismo esquema y en última instancia cuentan un mismo argumento. Obviamente no en términos superficiales, pero sí si uno se concentra y
va delimitando los elementos constitutivos, que no son ni los personajes, ni los ambientes, ni las atmósferas, ni los escenarios, sino que esos elementos constitutivos son las funciones. Esos elementos nucleares y constitutivos son las funciones con las que se relacionan las diferentes esferas de acción, y en este sentido es una noción que estuvimos revisando en las clases anteriores a partir de 7 categorías o 7 esferas, ¿no? El héroe, la princesa, el agresor, el mandatario, el auxiliar, el donador y el falso héroe. Decíamos también en los encuentros anteriores, como en los años 60, Greimas, que era, recuerden que viene del mundo báltico, es decir, había nacido en lo que era el ámbito ruso, el ámbito soviético, aunque había trabajado desde muy joven en Francia, básicamente, que es donde va a desarrollar toda su carrera académica, pero que viene informado del trabajo de los formalistas y del trabajo de Prop de primera mano, sin necesidad de la mediación, de la traducción como mediación, que sí es el caso de Barthes, que no conoce sino el formalismo por la mediación de las traducciones, sobre todo de Todorov. Pero bueno, volviendo a Greimas, alguien, insisto, con el que Barthes está en contacto fuertemente en esos momentos y con el conjunto de los estructuralistas, Greimas estará en contacto y estará muy atentos a los desarrollos de Greimas, construye y plantea el modelo actancial como modelo de cualquier y de toda narración, ¿no? Un poco este modelo lo estuvimos nombrando en función de algunas lecturas anteriores, pero bueno, acá recordemos la articulación básicamente que propone Greimas en una serie de actantes que se van ordenando por pares. Por un lado el par sujeto-objeto, en donde el sujeto opera como una fuerza principal o como una fuerza generadora de la acción que intenta conseguir lo que el actante que se correlaciona con el sujeto, que es el objeto. Por otro lado, la relación entre destinador y destinatario, donde el destinador promueve y sanciona la actuación del sujeto, y por otro lado el destinatario funciona como un beneficiario de la acción del sujeto, y constituyen destinador y destinatario un par que responden al eje semántico de la comunicación, del mismo modo que hay un eje semántico relacionado con la acción en la relación entre sujeto y objeto, y finalmente los actantes ayudante y oponente, bastante cristalinos, digamos, en cuanto a su funcionamiento, que operan en el ámbito de un eje de acción relacionado con la lucha. Digamos, este conjunto de 6 actantes articulados en pares a partir de ejes semánticos sería la base actancial que permitiría dar cuenta del conjunto de los relatos. Bien, entre los antecedentes del análisis estructural y ya identificado con el análisis estructural, o sea, ya introduciendo el concepto mismo y el término mismo estructural, se encuentra el tipo de trabajo que Claude Lévi-Strauss había planteado en relación con la estructura de los mitos, título de un artículo de 1955 que forma parte de un volumen
que es el volumen titulado Antropología Estructural. Nos interesa el modo y le interesa al estructuralismo posterior, por ejemplo a Barthes, el modo en que opera Levi-Strauss, el modo de desarmar el relato para volver a armarlo de acuerdo con grandes series de sentido, algo que permanecerá por cierto en el estructuralismo, pero que también vamos a ver funcionando en la aproximación textualista o en el paradigma textualista, que Barthes va a comenzar a madurar a fines de la década del 60, y eso lo vamos a ver más adelante en otra clase, cuando se plantee la noción de código. En el análisis estructural del mito, Levi-Strauss toma el relato por excelencia, digamos, el relato de Edipo, el relato por excelencia, al menos en Occidente y para el siglo XX, ¿no? Piensen obviamente en las derivas psicoanalíticas, Freud, etc. Y vean al respecto cómo termina las últimas líneas del artículo de Barthes que estamos leyendo, ¿no? La hipótesis de fondo de Levi-Strauss es que las verdaderas unidades constitutivas del mito no son las relaciones aisladas, en realidad, sino los haces de relaciones. Ustedes acá tienen el esquema que en determinado momento del artículo de Levi-Strauss plantea para hacer palpable cómo cada una de las series verticales, los que están indicando son haces de relaciones que cumplen una función altamente significativa en la medida en que el mito en realidad, en este caso el mito de Edipo, surge de la combinación de estos diferentes haces de relaciones. Las relaciones pertenecientes a un mismo haz pueden presentarse separadas incluso por intervalos más o menos largos y sin embargo pertenecer a un mismo haz de relaciones desde el punto de vista paradigmático. Y en este sentido uno puede pensar que el mito funciona como cada mito en particular funciona o constituye un sintagma, y ese sintagma se va segmentando. Cada uno de los segmentos de las unidades constituye lo que Levi-Strauss va a denominar un mitema, va a llamar un mitema, que ustedes, bueno, ahí tienen expresados en cada una de las unidades que forman ese cuadro, constituye un mitema puntual y específico. Además de la lectura lineal sintagmática, lo que propone Levi-Strauss es una lectura de carácter paradigmático que está señalada básicamente o está indicada básicamente a partir de las columnas y las relaciones de carácter vertical. Por lo tanto, si ustedes observan el cuadro, pueden ir leyendo linealmente a medida que van descendiendo. Por ejemplo, Cadmo busca a su hermana Europa, raptada por Zeus, es el primer mitema, desde un punto de vista sintagmático, que se correlaciona con un segundo mitema que es Cadmo mata al dragón, que se correlaciona con el tercer mitema que es los espartanos se exterminan mutuamente, que se correlaciona con el mitema Labdaco, es el padre de Layo, que se correlaciona con el mitema Edipo mata al padre de Layo. Digamos, lo que está haciendo Levi-Strauss es, digamos, más allá de la eficacia que puede tener como análisis concreto del mito de Edipo, lo que interesa acá es el tipo de segmentación que plantea, el reconocimiento de diferentes mitemas. Cadmo busca a su hermana Europa es un mitema, Cadmo mata al dragón es otro mitema, y el tipo de correlación vertical que establece pensando series de sentido. Por ejemplo, en la primera serie de sentido, Cadmo busca a su hermana Europa. Ese mitema se relaciona con Edipo se casa con Yocasta y se relaciona con Antígona, entierra a Polinices, su hermano.
en la medida en que, dice Levi-Strauss, lo que se está planteando son relaciones familiares alteradas. En la segunda serie, los espartanos se exterminan mutuamente, se correlaciona paradigmáticamente con Edipo mata a su padre Layo y Eteocles mata a su hermano Polinices, que indican relaciones violentas, luchas que terminan con la muerte de uno de los oponentes. Por otro lado, Cadmo mata al dragón, se correlaciona con Edipo que mata a la esfinge, porque en ambos casos seres monstruosos, como el dragón o la esfinge, son muertos por el héroe. Y finalmente aparece la serie relacionada con, y esto va a ser importante en la interpretación del mito que plantea Levi-Strauss, relacionada con el hecho de pisar la tierra, porque el Abdaco, el padre de Layo, es cojo, o etimológicamente se relaciona con lo cojo, Layo se relaciona con lo torcido y Edipo con los pies hinchados, o sea, son diferentes marcas y señales que indican el modo en que el hombre habita la tierra. A partir de esto, lo que va a decir Levi-Strauss, la interpretación que va a hacer Levi-Strauss del mito, es que en el mito aparece la tensión entre dos formas de generar, humanidad, o dos formas en que el ser humano es generado, o bien por una especie de acción inmediata que opera sobre la Tierra, digamos un origen tónico, va a decir Levi-Strauss, del hombre, o bien por la relación entre hombre y mujer, entre masculino y femenino. O sea, el mito estaría elaborando y planteando esa gran tensión, que es una tensión en última instancia semántica. Bien, entonces estos son algunos de los antecedentes, algunos muy cercanos, algunos inmediatos, que hay que tener en cuenta para la lectura del texto en el que nos vamos a centrar hoy, que es la introducción al análisis estructural de los relatos. Texto de 1966, texto clásico, digamos así, del periodo estructuralista de Roland Barthes, o sea, considerado uno de los puntos de articulación más claros del proyecto estructuralista, en el que en ese momento está inserto está inserto Roland Barthes. Y en este sentido hay que tener en cuenta que se publica originalmente, y aquí tienen una imagen de la publicación inicial, en el número 8 de una revista muy significativa para los estudios comunicacionales y para los estudios semiológicos y para los estudios discursivos en general, que es la revista Comunicaciones. Ese número 8 es un número 8 famoso, dedicado íntegramente a la introducción al análisis estructural de los relatos, donde, bueno, si ustedes ven la imagen, aparecen algunos de los nombres más significativos de la crítica estructuralista: Barthes, Greimat, Christian Metz para el análisis cinematográfico, Todorov, Genet, incluso el propio Umberto Eco. Sobre Genet y sobre Eco nosotros vamos a volver en clases posteriores. Tienen una traducción de varios de estos artículos en un volumen publicado en Buenos Aires por la editorial Tiempo Contemporáneo en 1970, en una colección
dirigida por Eliseo Verón. Ahí ustedes pueden leer casi todos los textos, menos extrañamente no aparece traducido el texto de Econ, pues seguramente por alguna cuestión de derechos de autor o algo que no sé, no cerró específicamente. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta que el texto de Barthes está pensado como una introducción a ese conjunto de textos, a ese conjunto de aportes, que él en muchos casos va a retomar y va a reelaborar y va a replantear y va a tratar de sistematizar en un recorrido teórico unificado. En este sentido es un texto clásico también porque funciona como un texto sintético, como una especie de manifiesto teórico de un conjunto de aportes diferentes que se subsumen concretamente en el artículo. Decíamos entonces pensar en la introducción al análisis estructural de los relatos como un texto clásico del estructuralismo, en la medida en que va a abordar y va a pensar básicamente las tensiones y los dilemas que se dan entre la delimitación y el reconocimiento de algo del orden de la estructura, pero al mismo tiempo elementos que tienen que ver con el azar y en última instancia con lo indeterminado en todo relato, aunque el punto de partida fundamental es concebir la teoría de la narración como una instancia que permitiría descubrir y clasificar y ordenar aquello que es absolutamente múltiple e indeterminado, que es la infinidad de los relatos, ¿no? Ante digamos, el comienzo del artículo es en este sentido altamente significativo y les pido que vuelvan sobre él en la medida en que lo que plantea Barthes es que la primera frase es innumerables son los relatos del mundo, ¿no? Digamos, hay una enorme variedad de relatos con los que permanentemente estamos en contacto, la historia y el archivo discursivo está formado en gran parte por textos que nosotros reconocemos como relatos, y la utopía estructuralista es la de poder dar cuenta de algo tal como una suerte de lengua del conjunto de los relatos, o sea, esa pluralidad caótica, azarosa, al mismo tiempo rica, digamos así, puede ser pensada y puede ser subsumida en algo tal como una lengua del conjunto de los relatos, que sería básicamente su estructura. ¿Qué va a hacer qué va a plantear Barthes y qué va a plantear en realidad el estructuralismo de lengua francesa en estos años para tratar de dar cuenta de esa lengua de los relatos? En principio, bueno, trabajar, lo que van a plantear es la necesidad de trabajar con un modelo concreto, que es un modelo provisto por la lingüística. Básicamente es un modelo provisto por la lingüística de matriz osuriana, que tenía la oración como límite máximo, ¿no? El relato puede ser pensado en este sentido en términos análogos al de la oración. O sea, el relato debe ser pensado como una gran oración, y la oración pensada como el esbozo de un pequeño relato, ¿no? Digamos, la oración como una especie de relato concentrado. Digamos, hay una hipótesis fuerte, una hipótesis fuerte desde el punto de vista teórico, que es la hipótesis homológica, la homología entre la oración y el discurso, y básicamente entre la oración con verbos de acción fundamentalmente y el relato. Para pensar esta cuestión y para como fundamento teórico,
una noción importante es la noción de nivel, porque así como la oración puede ser pensada de acuerdo con diferentes niveles, un nivel fonológico, un nivel morfológico, un nivel sintáctico, se trata de pensar también y de postular determinados niveles de análisis que se relacionan entre sí, y esto es importante porque va a ser una diferencia con modelos posteriores de análisis, entre otros con modelos planteados por el propio Barthes, en la medida en que los niveles se correlacionan entre sí de manera jerárquica. Hay una analogía fuerte con el tipo de análisis lingüístico que tomaba la oración como límite máximo, ¿no? En la medida en que lo fonológico remite a un nivel superior, que es el nivel morfológico, que remite a un nivel superior, que es el nivel sintáctico. En este sentido, hay dos grandes tipos de relaciones, y esto Barthes lo extrae directamente de Benveniste. Por un lado, relaciones de carácter distribucional, que corresponden a unidades que se correlacionan entre sí en un mismo nivel. Dos fonemas, dos unidades morfológicas, dos componentes sintácticos se relacionan entre sí de manera distribucional. Y por otro lado, relaciones integrativas, que lo que permiten básicamente es pasar de un nivel a otro. Los niveles son básicamente instancias de articulación que permiten pensar el relato en términos básicamente de operaciones. Observen además cómo Barthes toma en este punto como antecedente importante el trabajo que había pensado, que había planteado Lévi-Strauss en relación con el análisis estructural de los mitos, al mismo tiempo en que toma otros planteos estrictamente contemporáneos de colegas y compañeros suyos en la búsqueda estructural, por ejemplo, los trabajos de Todorov, ¿no? Que dice en un momento determinado, Todorov, recogiendo la distinción de los formalistas rusos, propone trabajar sobre dos grandes niveles que ellos mismos se subdividen. La historia, el argumento, que comprende una lógica de las acciones y una sintaxis de los personajes, y un discurso que comprende los tiempos, aspectos y los modos del relato. Cualquiera que sea el número de los niveles que se propongan, en el caso de Barthes van a ser 3 niveles, no va a ser exactamente el modelo de Todorov, y las definiciones que de ellos se den, no puede dudarse de que el relato sea una jerarquía de instancias. Y acá hay un elemento importante, vamos a verlo en la próxima diapositiva.